Bienvenidos a una nueva inversión. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en Los Escogidos Ajá. de Elena G. de White, ¿Sí? un libro que recorre la historia de la salvación Ajá. a través de las vidas de figuras bíblicas clave. Exacto. ¿Te has preguntado alguna vez Mm, cómo personas aparentemente comunes y corrientes Sí, se convirtieron en instrumentos de Dios? claro. Prepárate para descubrirlo, Es fascinante. ¿verdad? Cómo Elena de White no solo relata las historias, Sí. sino que profundiza Mm. en las motivaciones de los personajes, Y- sus luchas internas, Ujú. y cómo Dios, a pesar de sus imperfecciones, Exactamente, los usó para llevar a cabo su plan. eso es. Y eso es precisamente lo que exploraremos Genial. en esta inmersión. Me encanta. Empecemos por el principio, Por supuesto. con la creación del universo Ujú. y la caída de Lucifer. Interesante. ¿Por qué es tan crucial este evento? Porque marca el inicio Ajá. del gran conflicto. Mm. Esa batalla cósmica entre el bien y el mal, Ajá. que aunque invisible, Sí, se manifiesta en cada rincón de nuestras vidas. totalmente. Piensa en Lucifer, Mm. un ángel perfecto que tenía todo, Sí. pero se dejó llevar por la ambición Ya. y el deseo de poder. Interesante. Suena familiar. Totalmente. Es como cuando nos dejamos llevar Ajá. por la envidia, Sí. el egoísmo o el deseo de controlar todo. Exactamente. Elena de White describe en maestría Ajá. cómo Lucifer sembró la discordia entre los ángeles, Sí. cuestionando sutilmente la autoridad de Dios, tal como la serpiente lo haría después con Eva. Es la misma estrategia ¿Qué se usa hoy hoy? en día. Ajá, Sembrar dudas, ajá. hacer creer que las reglas son para limitarnos y que podemos ser como dioses Interesante. si seguimos nuestros propios deseos. Sí. Pero la historia de Lucifer Ah, nos muestra las consecuencias devastadoras de claro. esa rebelión. Impresionante. Y después, Sí. la tierra. Ah, Elena de White la describe como una obra maestra, un reflejo del carácter de Dios. Belleza, sí. armonía, Ajá. abundancia. Es importante visualizar Mira, ese Edén original Sí. porque nos ayuda a comprender la magnitud de la pérdida. ¿Qué significa el pecado? Adán y Eva tenían todo, pero fueron engañados, Ajá. al igual que Lucifer, con la promesa de un conocimiento prohibido. Y aquí está la clave. Sí. Dios les dio libre albedrío, la capacidad de elegir. Ajá. Podían obedecer o desobedecer. Y esa misma libertad Exactamente. es la que tenemos nosotros hoy. La historia de Adán y Eva nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Cómo estamos usando nuestra libertad? Impresionante. Y luego viene la historia de Caín y Abel, Ajá. dos hermanos Sí. que representan dos formas de relacionarse con Dios. Caín cegado por la envidia. Y el resentimiento ofrece un sacrificio Sí. que no agrada a Dios. Interesante. Elena de White destaca aquí Ujú. la importancia de la motivación. Detrás de nuestras acciones, Claro. no basta con hacer lo correcto, Ajá. sino hacerlo con la actitud correcta, con un corazón sincero. Mientras que Abel, Sí. con humildad y fe, Ajá. ofrece lo mejor que tiene. Exacto. Y las consecuencias de sus acciones son radicalmente diferentes. Claro. Caín se convierte en un fugitivo, atormentado por la culpa. Ajá. Un ejemplo de cómo el pecado nos separa de Dios Sí. y de los demás. En contraste tenemos a Enoc, Ajá. un hombre que caminó con Dios en medio de una sociedad Ajá. cada vez más corrupta, Qué interesante. ¿verdad? Su vida es un testimonio del poder transformador de la fe. Ajá. No solo en lo personal, Ajá. sino la influencia que podemos tener sobre los demás. Enoc es un verdadero influencer. Exacto. Y hablando de influencia, el mundo antediluviano es un ejemplo de cómo la sociedad puede corromperse cuando se aleja de Dios. Era interesante. Elena de White describe su obsesión por los placeres, la violencia, Ajá. la búsqueda desenfrenada del poder. Es una familiar. Absolutamente. A mí también. Es como mirar un espejo de Ah. nuestra propia sociedad. Sí. Y en medio de esa decadencia moral, encontramos a Noé, un hombre justo que decide obedecer a Dios. Sí. Incluso cuando parece una locura.
Imagínate. ¿Verdad? Construir un arca gigante sin haber visto jamás la lluvia. La fe de Noé es asombrosa. Totalmente. Y la historia del diluvio nos recuerda que Dios es paciente, pero también justo. Claro. Ofreció a la humanidad una oportunidad de arrepentirse. Pero solo Noé y su familia escucharon. El arca. Sí. Un símbolo de salvación. Ajá. Nos invita a reflexionar. ¿Estamos preparados para el juicio final? Buena pregunta. ¿En qué arca estamos depositando nuestra confianza? Elena de White hace una comparación poderosa. Dinos, ¿yo? Así como la puerta del arca se cerró, un día la gracia de Dios ya no estaba disponible. Es un llamado a la urgencia. ¿Qué tal? A no postergar la decisión de seguir a Dios. Y después del diluvio, ¿Ah? la historia continúa con un hombre Sí. que se convertiría en el padre de la fe. Abraham. Abraham, el hombre que dejó todo por seguir a Dios. Dejó su tierra, su familia, su comodidad, Sí. para aventurarse en un viaje a lo desconocido. Su fe fue probada una y otra vez, Interesante. pero nunca flaqueó. ¿Te imaginas la angustia de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac? El hijo de la promesa. Es un momento desgarrador, Sí. pero nos revela la profundidad de la fe de Abraham, su confianza absoluta en que Dios cumpliría su promesa. Y Elena de White hace una conexión asombrosa. Sí. Ese sacrificio prefigura el sacrificio de Jesús, Wow. el Hijo de Dios, por la humanidad. Es como si a través de Abraham, Dios estuviera mostrando su disposición a darlo todo por nosotros, a sacrificar lo más preciado para salvarnos. Y hablando de sacrificio, Sí. Abraham también intercedió por Sodoma y Gomorra, ciudades condenadas por su maldad. Negoció con Dios, suplicando por la vida de los justos. Y esa es una lección para nosotros. ¿Verdad? Estamos intercediendo por nuestro mundo, por aquellos que están lejos de Dios. Qué inmersión tan profunda. ¿No te parece? Hemos recorrido desde la creación hasta la historia de Abraham, descubriendo lecciones sobre la fe, la obediencia, el juicio y la esperanza. Y esto es solo el comienzo. Exactamente. Retomamos nuestra inversión en los escogidos. Sí. Donde nos quedamos con Abraham, el padre de la fe. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Claro que no. Sus descendientes continuaron tejiendo una trama llena de intrigas, traiciones y, por supuesto, la intervención divina. Es cierto. Y hablando de intrigas, la historia de Jacob y Esau, ¿Sí? los hijos de Isaac, es un ejemplo perfecto. Dos hermanos tan diferentes. Y una rivalidad que marcó sus vidas. Lo que me llama la atención es cómo Elena de White explora las consecuencias de las decisiones impulsivas. Esaú, cegado por el hambre, vende su primogenitura por un plato de lentejas. Imagínate. Despreciar tu herencia espiritual por algo tan trivial. Es una metáfora poderosa. ¿Verdad? De cómo a veces cambiamos lo eterno por lo temporal. Esaú, aunque astuto, también pagó un precio por su engaño. Claro. Tuvo que huir a enfrentar el rechazo de su hermano y pasar por muchas pruebas. Su historia nos muestra que Dios puede usar nuestras debilidades, incluso nuestros errores, para moldearnos y llevarnos por el camino correcto. Jacob, a pesar de sus defectos, aprendió a confiar en Dios, a luchar por sus bendiciones y finalmente a reconciliarse con su hermano. ¿Y qué decir de la historia de José? Impresionante. Un joven soñador, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Víctima de la envidia. Exacto. Y la traición. Es una historia que te atrapa desde el principio. Totalmente. Lo que me fascina de José es su integridad. A pesar de las injusticias que sufrió, nunca se amargó, ni se alejó de Dios. Al contrario. Mantuvo su fe, su nobleza de carácter, y al final Dios lo exaltó a una posición de poder en Egipto. Es increíble cómo Dios puede transformar las situaciones ¿Verdad? más adversas en oportunidades. José, desde su posición, pudo salvar a su familia y a todo Egipto de la hambruna. Y lo que es más admirable
Perdonó a sus hermanos, Sí. mostrando una compasión y una grandeza de espíritu increíbles. El perdón de José nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Somos capaces de perdonar a aquellos que nos han herido? Es una pregunta poderosa. ¿Verdad? Y ahora hablemos de Moisés. Me encanta Moisés. Un líder escogido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Su historia está llena de momentos épicos. Totalmente. Lo que me impacta de Moisés es su transformación Cuéntanos. de ser un príncipe egipcio. Ajá. Pasó a ser un pastor en el desierto y finalmente el libertador de Israel. Dios lo preparó en la soledad. Sí. Le enseñó a depender de él y le dio la fuerza para enfrentar al faraón. Las plagas de Egipto son un ejemplo del poder de Dios en acción. Cada una de ellas tenía un significado, un mensaje dirigido al faraón y a todo Egipto. Mostrando la soberanía de Dios sobre la naturaleza y sobre los dioses falsos. Elena de White destaca cómo las plagas fueron incrementando en intensidad, dando al faraón múltiples oportunidades para arrepentirse. Pero su corazón se endureció. Exacto. Y al final tuvo que enfrentar las consecuencias de su obstinación. Y luego a la Pascua. ¡Qué gran celebración! Una celebración que conmemora la liberación de Israel, pero que también prefigura el sacrificio de Jesús. El cordero sin mancha, cuya sangre protegió a los israelitas del ángel destructor. Apunta a Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua nos recuerda que la salvación no se obtiene por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, a través del sacrificio de Jesús. Y hablando de momentos épicos, separación del Mar Rojo. Es increíble. Una demostración del poder de Dios que dejó a todos asombrados. Imagínate estar ahí, ¿verdad? ver las aguas dividirse, caminar por tierra seca y luego ver al ejército egipcio ser tragado por el mar. Es una imagen que nos habla de la protección divina, de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y después de la liberación viene la prueba del desierto. 40 años de peregrinaje en los que el pueblo de Israel aprendió a depender de Dios para todo. El alimento, el agua. Fue un tiempo de formación, de preparación para entrar en la tierra prometida. Pero el desierto también fue un lugar de pruebas y rebeldía. A pesar de los milagros que habían presenciado, los israelitas se quejaron, dudaron de Dios e incluso construyeron un becerro de oro. ¿En serio? Para adorarlo. Elena de White nos advierte sobre el peligro de la ingratitud y la falta de fe. Es una lección para nosotros hoy. ¿Verdad? Somos agradecidos por las bendiciones que Dios nos da. Y hablando de rebeldía, la historia de Coré es un ejemplo de las consecuencias, de desafiar la autoridad de Dios. Coré y sus seguidores se rebelaron contra Moisés, cuestionando su liderazgo y sembrando la discordia entre el pueblo. Elena de White destaca ¿Qué? cómo el orgullo y la ambición pueden llevarnos a la ruina. Coré, cegado por su deseo de poder, no solo se destruyó a sí mismo, sino que también arrastró a muchos otros ¡Qué terrible! En su caída. Es una advertencia sobre la importancia de la humildad, la obediencia y el respeto a la autoridad que Dios ha establecido. Y hablando de líderes, hablemos del error de Moisés. Un error. Un hombre que Dios usó poderosamente, pero que también cometió un error, que le costó entrar en la tierra prometida. La historia de Moisés golpeando la roca, en lugar de hablarle como Dios le había indicado, nos muestra que incluso los grandes líderes son humanos, susceptibles a la impaciencia, la frustración y la desobediencia. Es una lección de humildad para todos nosotros. Recordándonos que nadie está por encima de la ley de Dios y que nuestras acciones tienen consecuencias. Pero también nos muestra la misericordia de Dios, que a pesar del error de Moisés, lo honró y le permitió ver la tierra prometida. ¡Qué bueno! Desde la distancia. Y después de la muerte de Moisés, Josué toma liderazgo. Un hombre valiente, lleno de fe, que guió al pueblo de Israel en la conquista de Canaán.
La caída de Jericó, un evento milagroso. Sí. Es un ejemplo del poder de la obediencia. Imagínate estar ahí. Marchando alrededor de la ciudad durante 7 días, siguiendo las instrucciones precisas de Dios. Y luego a los muros se derrumban. Es una imagen que nos recuerda que la obediencia a Dios trae victoria, que sus planes son perfectos, aunque a veces no los entendamos. Pero la conquista de Canaán no fue fácil. No. Hubo batallas, traiciones y momentos de desánimo. La historia de Acán, que desobedeció a Dios y tomó del botín dedicado a él, nos advierte sobre las consecuencias del pecado. Claro. Incluso en medio de la victoria. El pecado de Acán trajo la derrota sobre Israel, mostrando que la desobediencia, por pequeña que parezca, puede tener un impacto devastador en nuestra vida. Sí. Y en la de quienes nos rodean. Es un llamado a la integridad, a la honestidad, a vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Y así con la entrada en la tierra prometida. Se cierra un capítulo en la historia de los escogidos. Pero la aventura continúa. Me encanta. De vuelta en los escogidos. Hemos visto a Dios obrar a través de patriarcas, profetas y líderes como Moisés y Josué. Pero la historia del pueblo de Dios no termina con la conquista de Canaán. Claro que no. Aún queda mucho por explorar. Los escogidos no se limita a narrar las conquistas y los triunfos. No. Elena de White también explora los periodos de decadencia, de alejamiento de Dios, y las consecuencias que esto trajo para el pueblo de Israel. Es como si la historia se repitiera, ¿no? Exactamente. Tiempos de prosperidad, seguidos por tiempos de crisis, ciclos de fidelidad y de rebeldía. Es casi un reflejo de nuestra propia experiencia humana. Y el periodo de los jueces, sí, que sigue a la conquista de Canaán, es un ejemplo claro de esta dinámica. En ausencia de un liderazgo fuerte y unificado, las tribus de Israel comenzaron a hacer lo que bien les parecía. Interesante. Alejándose de las leyes de Dios y adoptando las costumbres paganas de los pueblos vecinos. Es como si hubieran olvidado tan rápido las lecciones del pasado, ¿no? Las plagas del Mar Rojo, el maná en el desierto. Pareciera que la memoria humana es frágil. Y es que la naturaleza humana tiende a la comodidad, a buscar el camino fácil, a olvidar las promesas y los compromisos cuando las cosas van bien. Pero los escogidos nos recuerdan que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en medio de la rebeldía. Siempre levanta líderes como Gedeón Sansón, el Débora, para guiarlos de vuelta al camino correcto. Hablando de líderes, la historia de Sansón es fascinante. Un hombre con una fuerza sobrehumana, pero también con debilidades que le llevaron a la ruina. Es un personaje complejo, ¿no? Sin duda. Sansón es un ejemplo de cómo el potencial humano puede ser desperdiciado cuando no se somete a la voluntad de Dios. Sus pasiones desenfrenadas, su falta de disciplina, lo llevaron a tomar decisiones impulsivas que terminaron por destruirlo. Es una lección para nosotros hoy, ¿no? El talento, la inteligencia, las habilidades que Dios nos da pueden ser un regalo o una maldición. Dependiendo de cómo las usemos. Y hablando de decisiones, la decisión del pueblo de Israel de tener un rey. Pasar de un gobierno teocrático a una monarquía. Eso sí que fue un cambio radical. Elena de White explora las motivaciones detrás de esa decisión. El pueblo, influenciado por las naciones vecinas, buscaban un líder visible, un rey que los guiara en la batalla y les diera seguridad. Pero al hacerlo, estaban rechazando a Dios como su único rey. Es como si estuvieran buscando soluciones humanas, ¿verdad?, a problemas espirituales, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia del rey Saúl. Comenzó con buenas intenciones. Sí. Pero el poder lo corrompió. El orgullo lo cegó. Y terminó rechazando la voluntad de Dios. La historia de Saúl es un recordatorio de que el liderazgo no se trata de poder o posición, sino de servicio de humildad, de obediencia a Dios. Y en contraste con Saúl, tenemos a David, el hombre según el corazón de Dios, el pastorcito que se enfrentó a Goliat, el rey que unió a Israel, el poeta que compuso los salmos,
Un personaje icónico. David, a diferencia de Saúl, buscó la guía de Dios en todo momento. Su vida estuvo marcada por la fe a la valentía, el arrepentimiento sincero y un amor profundo por Dios. Pero los escogidos no ocultan sus errores, Claro. sus momentos de debilidad. Como el adulterio con Betsabé y sus consecuencias. Es importante ver que incluso los grandes héroes de la fe cometieron errores. Lo que los diferencia es su actitud de arrepentimiento, su disposición a reconocer sus faltas y buscar el perdón de Dios. Y hablando de errores, el reinado de Salomón, el hijo de David. Es otro ejemplo de cómo la sabiduría y la prosperidad pueden ser efímeras si no se basan en la obediencia a Dios. Salomón, a pesar de su inteligencia y su riqueza, se dejó seducir por las mujeres extranjeras, sus dioses y sus prácticas paganas, llevando al reino a la idolatría. Es triste ver cómo un hombre tan sabio, ¿Verdad? terminó alejándose de Dios. Su historia nos recuerda que el éxito, el conocimiento, la riqueza pueden ser un arma de doble filo si no se usan para la gloria de Dios. Y las consecuencias de la apostasía de Salomón fueron devastadoras. ¿En serio? La división del reino, la guerra civil, el debilitamiento del pueblo de Dios. Elena de White usa esta historia como una advertencia para la iglesia de todas las épocas. La idolatría, en cualquiera de sus formas, nos separa de Dios y trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Es una lección que debemos recordar hoy, en un mundo lleno de ídolos. El dinero, el poder, La fama, el placer. y después de la división del reino, viene el periodo del exilio, uno de los momentos más oscuros en la historia del pueblo de Dios. La conquista y destrucción de Jerusalén por los babilonios. Fue un juicio divino por la persistente desobediencia del pueblo. El exilio, un tiempo de dolor y separación, también fue un tiempo de reflexión, de arrepentimiento, de volver a las raíces de la fe. Y en medio del exilio, Dios levantó profetas, como Jeremías, Ezequiel y Daniel, para dar esperanza al pueblo, para recordarles las promesas divinas y para anunciar la futura restauración. La historia de Daniel, un joven hebreo que se mantuvo fiel a Dios en medio de la corte babilónica, es un ejemplo inspirador de integridad y valentía. A pesar de las presiones y las amenazas, Daniel se negó a comprometer su fe. Y Dios lo protegió de manera milagrosa. La escena de Daniel en el foso de los leones es épica. ¿Verdad? Una imagen que nos recuerda que Dios está con nosotros en las pruebas, que su poder nos protege y que la fidelidad de Él trae recompensas. Y finalmente, después de 70 años de exilio, el pueblo de Dios pudo regresar a Jerusalén, reconstruir el templo y restaurar la adoración al Dios verdadero. Los escogidos nos muestra cómo Dios, en su fidelidad, cumple sus promesas, incluso cuando pareciera que todo está perdido. ¿Qué viaje tan intenso hemos recorrido, ¿verdad? A través de los escogidos? Desde la creación hasta el exilio y la restauración, hemos visto a Dios obrar a través de la historia, tejiendo su plan de redención, usando a personas imperfectas para lograr propósitos extraordinarios. Y aunque estas historias fueron escritas hace miles de años, siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestras decisiones, nuestra relación con Dios. Nos invitan a ser protagonistas en la gran historia de la salvación, a ser instrumentos en las manos de Dios, para llevar su amor y su verdad al mundo. Y así llegamos al final de nuestra inmersión de los escogidos de Elena G. de White. Esperamos que esta exploración te haya inspirado a profundizar en tu conocimiento de la Biblia, a descubrir la riqueza de la historia de la salvación y a vivir una vida de fe, de obediencia y servicio a Dios. Hasta la próxima.